Bueno, pues buenas tardes a todos. Volvemos otra vez con una nueva ponencia. En este caso venimos con un chef distinto porque trabaja de una manera diferente a como suelen trabajar los cocineros en los restaurantes. Tiene un modelo de negocio diferente y también distinto porque ve los arroces desde una perspectiva nueva y también diferente. Hemos querido que viniera sobre todo para que nos explique esa forma suya de entender, esa forma suya de presentar los arroces. Yo creo que Rubén, cuando está pensando en una nueva receta, piensa tanto el punto que le va a dar al arroz cuando lo ponga en la cuchara y llega al paladar, como cuando desde la paella o desde el plato te llega a la mesa y esa primera imagen visual que muchas veces es sorpresa, a veces es una seducción más íntima, otras veces es como una comunicación directa entre el propio plato y el comensal. Me interesaba mucho conocer cómo piensa él, cómo desarrolla las recetas, teniendo en cuenta desde el inicio la perspectiva estética del plato. Estamos con Rubén. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy os voy a hacer un arroz de marisco, que es arroz negro con oro y ostras, que es el arroz que ahora mismo, pues para contaros un poco la historia de este arroz, lo que quise hacer con el oro, que es lo que más sorprendió, fue pues poner en valor ese cereal tan importante que es el arroz. Es un cereal importante, fijaros si es importante, que salva vidas en el resto del mundo. Entonces, cuando decido ponerle el oro al arroz, no estaba para nada pensando en hacer un plato ostentoso, ni mucho menos, sino poner en valor ese cereal y ponerlo al lado de una joya para que todos pensarais y tenéis que así que tener en cuenta que en vuestra cocina tenéis un trocito y una joya que nos ha dado este planeta. Así que ahora haremos ese arrocito. Os enseñaré también el terminado, cómo va a quedar, con las ostras y demás. Es un arroz el cual busco mucho Aquí necesito un poquito de aceite. Vale. Busco mucho la potencia. Veréis que es un arroz plano, que no vais a encontrar ninguna gamba, no vais a encontrar ningún trocito de sepia, ni absolutamente nada. Es un arroz plano, pero sí que he querido impactar y buscar ese toque al comensal, que no lo echo de menos. Por eso la base del fondo de este caldo es una base que está hecha con gamba roja y tiene toda la potencia de la gamba, la van a encontrar en el arroz. Luego le pondré el tema del oro, al final es un tema de estética y como os había dicho, poner en valor el oro junto a un arroz. Y lo terminaremos con unas ostras. Al final con la ostra, perfecto. Al final con la ostra lo que voy a conseguir también es que cuando estemos comiendo el arroz, al comernos la ostra, nos recuerde también ese punto de mar. Entonces creo que es un arroz muy potente, que tiene muchas cualidades más allá de lo vistoso que puede llegar a ser. Y luego nos marcharemos también, bueno, él es Rodrigo, mi compañero, no lo he presentado. Luego haremos un meloso. Y bueno, pues un poquito ahora, pues hablando de la temporada, como estamos ahora en temporada, pues voy a utilizar un magre de pato, voy a utilizar rebollón, un poquito de calabaza y lo terminaré con un aire de castaña. Al final lo que estábamos hablando es de la estética de ese arroz. A mí me gustaría contaros la evolución que ha tenido constantemente el arroz. Si echamos la vista atrás, como lo hacían nuestros abuelos o nuestras abuelas, pues era pues el típico arroz, así un poquito más gordito. Por aquel momento y por necesidad, pues se le echaba prácticamente de todo para hacer un arroz que tuviera sustancia. Pero, como todo, va evolucionando. Esa época de los 70, en la cual pues ya venía mucha gente de fuera, mucho guiri y demás, entonces empezábamos a darle colorido al arroz, empezamos a ponerle mejillón, queso y tal, y todo eran, que aún hay algún restaurante que lo mantiene, pero sí es cierto que eran como paellas muy, muy vistosas, muy coloridas y demás. Ahora estamos en una época en la que considero pues, que se lleva más, a lo mejor el arroz más finito, nos gusta más buscar ese detalle que el arroz un poquito más gordo, pero como eso va a gustos, y creo que en cada sitio lo hace de una manera u otra, y así va a seguir. Al final
si esto va a ir siguiendo y va a ir siguiendo evolucionando y demás. Y hoy, pues nada, agradecidísimo a Santos y a la organización de la DO de Valencia por contar conmigo. Espero que os guste, espero que disfrutéis. Y nada, vais a ver que esto es un arroz muy sencillo de hacer. Eso cuando lo tenga levantado lo Afuera, cortamos. vale. Y nada, así que nada, vamos a ello. He traído los pasos bastante adelantados. Si quieres, me lo vas cortando, me dejas 3, Vale, ¿vale? Rollo tataki y lo demás vale. finito. Bueno, y mi lengua. Te dejé todo ahí. Nada, nada. Vale. Bueno, pues voy a empezar haciendo un sofritito con un poquito de cebolla. Yo sé que hay gente que no es partidaria. Yo no es que sea partidario, no, sino creo que le aporta siempre una cantidad justa para poder trabajarla bien y que no nos suelte el ácido. Ahí estamos. Vamos a darle poquito a esto. A ver si me aclaro. Ahora. Vale. Vale, pues me haré el sofritito de cebolla. Le haré un sofritito también con el tomate, que ya lo traje reducido. Luego le añadiré la tinta, es importante, porque la tinta la tenemos que cocinar siempre porque es tóxica. Y nada, luego anacararé el arroz, introduciré el caldo que lo tenemos aquí levantado, lo estamos levantando, lo estamos dando temperatura, lo tenemos ya lo tenemos. Y lo terminaremos, y mientras se hace el arroz, pasaremos a hacer el meloso. Lo terminaré en un plato. Chicos, arriba en una estantería, arriba hay una bolsa con un plato negro. Y nada, vamos a ver. He elegido una variedad, Santos, para la tipo SNJ Sendra, porque veo oportuno cuando trabajo con una albufera que me gusta mucho. Creo que a la hora de absorber no me deja el color que yo busco en ese grano de arroz negro. A ver, ¿el color o el sabor? El color. El color. El color. A la hora de absorber, como se me queda, como diría yo, un poquito más blanco. Más apagado, más ¿verdad? apagado, correcto, Sí. correcto. Es posible. Es por la única razón por la cual no lo utilizo en este arroz, pero yo soy bastante fan de la albufera. Yo, de lo que soy muy fan, es de estos fuegos de NT Gas ¿A dónde te lo dejo? que me parecen la leche. Déjamelo por ahí. ¿Te, Y te vale la otra estoy mesa? flipando. Tú eres el dueño, ¿no? ¿Cómo te llamas? Un segundito, me acerco. No te levantes. David. David. O sea, yo cuando los veo cocinar Marcho, el otro. siento profunda envidia. No, Porque cuando estoy en Avísame casa vos, siempre vale. ando preocupado de si le estoy dando lo suficiente o no. Cuando necesitas el fuego llega un momento que el paellero no va más. Y los veo con una envidia tremenda porque parece como que no tiene fin, ¿no? Cuanto más le dan, más fuego sale y siempre le pueden dar un puntito más. Yo he pensado, será el regulador de presión, que es diferente y da más caudal, pero lo miro y parece normal. Entonces, no sé dónde está el secreto. Sí, realmente el secreto está un poco en el diseño del producto y el reductor puede influir, como has dicho, o sea, se nota que tienes experiencia. Podemos ayudar con el reductor, poner un reductor Vamos a más nacarar potente, ahora el arroz. pero el diseño del quemador y las líneas concéntricas de fuego pues hacen que se produzca lo que llamamos un efecto casi leña, ¿vale? Que es lo que buscamos. De hecho, de vez en cuando vemos unas llamas que emulan un poco el efecto leña. Pero el regulador que tú tienes ahí, ¿de cuántos milibares es? Sí, el regulador que hemos puesto esta vez es de 30 milibares, o sea, es el Vale. corriente, el que tenemos en casa. Pero incluso el más, échale el caldo. bajo de los Vale, pero voy que a podemos necesitar tener en un casa, poquito, porque dámelo. en una ferretería normal nosotros encontramos de necesitar 30 un poquito milibares de- y de 50 milibares. poquito más de ¿no? arroz, Mientras que del en paquete este es azul. más bajo de los dos, que es de 30 Vale. milibares. Luego, si no hay mucha presión, ¿cómo consigues tanto caudal? Sí, el hecho está en jugar un poco con, bueno, ya es un poco Perfecto. técnico, con el paso de los inyectores, que son
lo que se llama chicles, inyectores de Permiso. inyección de gas, donde se obtiene la potencia requerida. Es un aparato de alto rendimiento, evidentemente lo podemos tener en casa y es una gozada. Pero bueno, el hecho es que por su forma de fabricación, en fundición, pues tiene una resistencia muy elevada, puede estar muchas horas y lograr ¿Queréis esos quitarlo? efectos a diferentes presiones. Esto se está. Otra pregunta. ¿Eh? Cuando ¿Está por a ahora? veces yo hago Sí. un truco que no debería hacer, supongo, Nos y es partiremos que enseguida el... vamos a bajar un poquito la voz, que mientras acabamos con, Vale. con José. Vamos a ver, cuando Sigo cuando te lo cuando marcho, ¿vale? cuando a veces yo he jugado para intentar conseguir una potencia muy fuerte del fuego, reguladores sin limitador de presión, sé que es un poco atrevido por mi parte, pero lo que me ocurre en esos casos es que se me congela la botella, ¿no? Un poco, y al final, por más que yo le dé fuego, no pasa. ¿Con los tuyos ocurre o no? ¿Y por qué ocurre eso? Sí, con los nuestros también puede ocurrir, o sea, eso no es, no es un problema del quemado, es un problema de la exigencia que estamos dándole, de la potencia de fuego que estamos desarrollando. Te Es pongo porque el- vaciamos demasiado rápido la botella, ¿no? Sí. Y ocurre un efecto más o menos Relajo el tiempo, como el controlar el compresor de una tiempo, nevera. 15 minutos. Digamos que cuando está bajando rápidamente la presión, el gas se enfría hasta llegar a congelarse, ¿no? Y es ese momento en el que parece que la llama no salga. A mayor consumo, mayor tirada de la botella tiene una limitación, viene en una fase Esto es muy entre bueno. líquida gaseosa, entonces es más la parte líquida la que nos congela. Un truco que hay es poner un barreño de agua natural, lo pones dentro lo coge. y entonces ya gasificas de nuevo bien. Pero eso es que con el truco que estás haciendo de poner alta presión estás requiriendo mucho caudal a la botella, entonces no puede y la congelas. Yo creo que entonces la solución es que me compre un paellero de estos de gas para casa y se nos acabarán los problemas. Un aplauso por... Vale, este lo marcas. ¿El quemador que tienes es para qué paella de grandes, para qué dimensión, diámetro de paella? Sí, muy buena pregunta. Aquí hemos traído dos modelos, uno que es el modelo pequeño, que está ahí arriba. Ese podríamos decir ¿Unas que pinzas? Los de va Andrés, desde ¿eh? diámetros de cazuelas, paellas, tuyas, lo que sea, mírame. desde más o menos 25 centímetros hasta 40. O sea, Derechichao. aunque el quemador haga unos 25, voy a controlar. podemos Marco desarrollar estos tres, casi, ¿lo saco enseguida? casi el Marco, doble saco. de lo Marca que y hace el sacas y lo quemador. cojas. Podemos hacer Ahí, por 40 con el ejemplo. pequeño. Vale. ¿Vale? Y luego Con el, ya le con el metes grande tiene carne, el pequeño, no, rango. podemos partir del Carne, mismo, esto, de esto es lo 25 o último. 30 ¿Vale? hasta aproximadamente, Vale, hemos llegado a cocinar con 80 de diámetro, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Ya está, hay restaurantes que cocinan con 90, pero eso ya juegan un poco como lo que dice Santos, darle un poco más de presión para llegar ahí, para que escampe, para que la llama haga ese efecto por los laterales. Yo veo que el problema que tenemos al hacer paellas a gas es que no le da el hervor correspondiente a una leña. Entonces la carne se queda, o tienes que estar Bueno, mucho tengo hasta la tiempo hirviendo electricidad, ¿vale? o no tiene perdóname. sabor. Gracias. Mola en agua. Imagino que será un equipo doméstico, ¿no? Sí, un equipo doméstico. Sí, el problema es un poco la potencia, no podemos llegar ahí. Aquí jugamos, cuando queremos le damos y cuando no le quitamos. Tenemos esa potencia que es la que nos da el efecto que busca un poco el profesional, el cocinero, y buscar el efecto socarrat, el efecto de ir ahora más rápido, ahora más lento. Pero bueno, es un aparato preparado un poco más para el profesional. Subestimas el nivel de exigencia que tienen hoy en día los aficionados. Esto de que solamente los cocineros profesionales merecen una herramienta como Dios manda, no estamos de acuerdo, ¿eh? Ahora bien, si yo soy un cocinero aficionado, pero exigente con el resultado, ¿Afuera? ¿cuánto nos puede costar el modelo más pequeño y cuánto el más grande? Porque lo estamos pensando todos y nadie se atreve a preguntárselo, caray. Pero igual tampoco es tanto, ¿no? Y no lo podemos permitir. Bueno, el precio es un precio elevado. Estamos hablando, bueno, es un precio, bueno, Ahí. Vale, justo perfecto. para el producto, pero para un amateur puede ser elevado. Estamos hablando de Vale, ahora ya de la precios carne, de unos esto ya luego explicaré los 400 y pasos. algo euros el pequeño Vale. y nos vamos a más de 900 el grande. ¿Dices para batir? Sí, ¿verdad? Estamos desarrollando hacer- para el próximo año nuestro equipo ahí de tengo la investigación electricidad. innovando
para poder tener Mira esto, casi la espera. misma potencia con productos mucho más asequibles lo voy a utilizar, para el pero no te público y para los aficionados como soy yo también, que yo también soy aficionado. Que son 400 euros si con eso evitas que tu cuñado se ría el domingo que viene porque se te ha pasado la paella. Hombre, eso no es nada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Vamos a ver, pues- Rubén. ¿Les das voz otra vez? Nada, hemos anacarado ya está. el arroz y le he introducido, en esta ocasión le he introducido 3 por 1, 3 partes por una de arroz. Claro. Y ese, yo veo en esta paella un brillo espectacular. No me refiero al recipiente, sino el propio caldo, ¿no? Está ya como que lo noto muy brillante. ¿Eso simplemente es la tinta del calamar o le pones alguna cosa más? No, le he echado un tomate reducido, le hago un sofrito muy básico, como he dicho, que era un poquito de cebolla en su justa cantidad, con tomate, luego le echo la tinta, la cocino y a partir de ahí anacaro y le echo color. Posiblemente, como estaba diciendo, el caldo que lleva, que es un caldo potente, que es todo de gamba roja, de gamba rallada, pues nos aporta también ese toque rojizo, cobrizo, podría ser. La propia gamba, claro. La propia claro. gamba. Es lo que vamos a Y hacer. es lo que digo yo siempre, que la gamba nunca molesta. Nunca molesta, nunca molesta. En este caso, lo que había explicado es que vamos a olvidarnos totalmente de que me hace falta comerme una gamba, sino que cuando tú le des a ese arroz y lo pruebes, Sepa ya, a gamba. ya digas, ostras. Y bueno, al final es sorprender, ¿no? Que es una de las cosas que creo que es importante. Resúmenos qué está pasando también en aquel perol, Vale. que se oía antes murmurar entre vosotros. Digo, acabarán peleados. Aún, que a ver, ¿qué está ahí? aún no. Bueno, pues aquí vamos a hacer, hemos marcado el pato, es magret, para luego finalizarlo arriba del arroz. Y ahora estoy haciendo el magret de pato, le vamos a echar la calabaza, le vamos a echar el rebollón, ¿vale? Vamos a jugar un poco con la temporada y lo terminaremos con un aire de castaña, que también estamos de temporada. Muchas veces a mí me gusta rallarla por encima en crudo, Muy pero bien. esta vez he hecho la castaña, la he hecho en el horno y nada, me he hecho un juguito de castaña, que lo tengo aquí, y con un poquito de lecetina le haremos el aire que le Explica dará. qué es la lecitina, que tú lo sabes, pero todo el mundo no. Bueno, la lecetina nosotros la utilizamos para... Es lecitina de soja. De soja, correcto. Y es un emulgente, ¿correcto? Correcto, entonces cuando nosotros le demos aire al mismo jugo, lo que hará es pues esa emulsión que nos crea esa... Nosotros le damos aire, pero bueno, puede ser esa esponjita que me decía el otro día un cliente, ¿no? sí, sí. Esponjita la has puesto y... Pues, Sí, pues, nosotros llamamos aire, pero en realidad eso es una espuma. Lo que pasa es espuma. que cuando Ferran sacó el aire no le Correcto. podía llamar espuma porque ya había llamado espuma lo que antes era una crema Correcto. aireada. Entonces, por eso acabó llamándole aire. correcto. Has Y puesto J. Sendra, el tiempo que tú le das a este arroz, estoy jugando entre 15 y 16 como mucho. También vamos jugando con el fuego, porque al final no te quejes del fuego, que ya no le pongas la excusa del Me fuego, parece- que sabemos que ahí no puedes quejarte, ¿eh? me parece un Ya fuego quisiéramos nosotros espectacular, en ¿eh? casa, ¿verdad? La verdad que sí, esto es un juguete que vamos, ya en casa y en los restaurantes. Esto es una maravilla, porque al principio cuando lo he visto digo, ostras, pero veo que tiene un mínimo perfecto y si lo quiero secar, vamos, te sube. Así que enhorabuena por el producto porque parece bestial. Nada, luego este arroz, como bien os decía, lo terminaré con las ostras por encima. Y así lo que haremos es el sabor potente de la gamba. Tenemos el oro que no le aporta sabor, al final es un metal. Y acabamos con la ostra. Entonces, para mí es uno de los arroces más potentes con sabor a mar. ¿Cómo se pueden quejar del precio de un paellero si luego acaban el arroz con láminas de oro? O sea, aquí hay una incongruencia, ¿no? Esto no puede ser. ¿Cuánto cuesta el gramito ese de oro que le vas a poner tú? Pues las hojas que yo les pongo, que ahora las veréis, las tengo tapadas no por nada, sino que es 4 veces más fina que un pelo humano. Por lo tanto, son micras. Ya. Entonces, cada laminita está alrededor de entre unos 12 13 euros. O sea, que le vas a volcar a la paella de repente casi 50 pavos. Correcto. No, Bueno, 12 por 4, 48. Yo creo que lo más caro es el caldo, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, también, pues lo has hecho con gambas, efectivamente. Claro.
en la cocción veo que lo estás llevando súper uniforme todo el rato. Nada, huyes de la creencia esta que siempre tenemos los valencianos de que el arroz primero a fuego muy intenso, luego bajamos un poquito y luego lo dejamos reposar. No es... Tú en eso no... Con esta variedad no me gusta. Lo que hago siempre es uniforme y luego sí es verdad que ahora le aumentaré un poquito más cuando esté alrededor de falta de 2-3 minutos. Para poder secarlo. Correcto. Allí y no ya hemos está. puesto el arroz todavía. Allí todavía no. Voy a ver cómo va. Vale, perfecto. Ahora ya si quieres échale. Vale. Le echamos esto y le echaremos el caldo. ¿Por qué estabas esperando a echarle los rebollones y todavía no te atrevías a hacerlo? No, porque estaba hablando contigo. Yo como se ha acercado para darle... Para ver, bueno, porque confío mucho en Rodrigo, la verdad que no me había dado ni... Lo había dejado ya por libre. Rodrigo viene de la escuela de Mediterráneo, como los compañeros, y en algunas otras ponencias, pues yo siempre tiro mano me gusta tirar mano de escuelas, que al final es la oportunidad que hay que darle. ¿Porque tú dónde estudiaste, Rubén? Yo, lo mío siempre ha sido autodidacta. Ha sido a base de, pues como casi todos los que interés, libros, vídeos, algún cursito de la DEO, también me he dejado caer. Y bueno, pues al final trabajar, experiencia, tener siempre grandes cocineros al lado, que al final eso te hace, pues bueno, crecer, ¿no? Si uno quiere crecer... Porque pues, tú, ¿dónde has trabajado antes de lanzarte por este nuevo derrotero que ahora nos cuentas en qué se ha convertido tu vida? ¿Antes dónde trabajabas? Pues he trabajado sobre todo en hoteles, en cadenas de hoteles, con restaurantes un poco... Bueno, puedo decir el nombre, ¿no? Claro. Trabajaba para Valencia Flash y ahí pues teníamos Hellenberger, Cosmo, Ramírez y bueno, pues ahí va un poco de un lado hacia otro y nada, habrá falta ya... Hasta que decidiste darle un giro a la carrera, ¿no? Sí, hace unos... ¿Lo mojamos o no mojamos? Sí, échaselo. ¿El arroz después? No, el arroz después. Hace 4 años decidí hacer catering y bueno, pues con el tema del catering la verdad que me iba bastante bien, pero luego vino la pandemia y el tema de la pandemia nos hizo un poco, ¿cómo diría yo?, encarecer ese catering dando un mismo producto y eso iba un ¿Por poco qué? ¿Por qué se en contra encarecía? de ¿Por mi qué filosofía. encarecía? Porque nos obligaban a individualizar a cada comensal, entonces claro, ya estamos hablando de que al final eso lo tienes que cobrar, lógicamente. Claro. Entonces, Más envases, ¿no? Claro, más envases, bandejas, independientes. Pero al final, para dar un producto con la misma calidad, al aumentar el precio, estamos hablando de que al final choca. Yo me gusta mucho trabajar con calidad-precio. Sí, lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Productos humildes y platos relativamente asequibles. Vamos, lo hemos visto. ¿Qué nos vas a contar? Otra. Sí. Ahí tenéis una cosa. Bueno, y ahora, Ya tenéis. digamos que esa fue la excusa, porque hemos visto que para dejar también el catering, Eso fue una Y- excusa perfecta y dedicarme a a hacer platos sencillos hacer como- platos y humildes como... Correcto. Mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho siempre decirla, porque creo que, como antes decía, como he iniciado, que era poner el valor, Ostras, que me las el olvidé. cereal, ¿no? Que es el arroz. Y al final, hacer que, sin decir nombres, ¿no? Pero hacer que gente importante, socios de Florentino Pérez, gente muy importante, me contrate para hacerles ¿Y un por arroz... qué no quieres decir los nombres? ¿Porque no te pagan con IVA o qué? Voy atrás. No, bueno, en definitiva al final son clientes que buscan ese toque de lujo o buscan a lo mejor algo más ostentoso. Pues bueno, transformar que una persona como esas personas vean en un plato de arroz un lujo, pues como arrocero y como valenciano, Ya. a mí me enorgullece. Entonces era un poco la finalidad de este arroz. 2 minutos. Ok, oído. ¿Quieres decir que a veces necesitamos también darle al arroz un ornamento, una forma, una fotografía, Claro. un entorno en el que lo pongamos también en valor, no solamente a través del propio sabor, ¿no? Correcto. Quiere decir que existen ciertos escenarios y donde es necesario, sin llegar necesariamente a la ostentación, sí que presentar en un marco diferente un producto de toda la vida. Claro. Luego hay una cosa que Esto también... te lo puedes poner de introducción Me ha en el gustado, catálogo, me ha gustado. ¿sabes? Para filosofía de Rubén Fenollar. Hay una cosa también que creo que es importante, que al final adaptamos a los tiempos, como hablábamos de la evolución, es que al final cuando tú sacas un plato a un comensal, lo más Qué importante bonito, es que esté qué bueno. bonito la flexibilidad. Poder hacer así Sí, y de ¿verdad? repente empezar a secar el arroz y en nada... Correcto, sí, ¿Eh? sí, sí. Pues decía que
que se ha convertido tan importante ya en el sabor y la calidad como la fotografía. Por eso hablábamos de la estética. Al final, Sí. un restaurante o un cocinero nos vale mucho que se suba un plato nuestro a Instagram o a cualquier otra red social. Tal vez demasiado, ¿eh? No... Claro, claro, entonces, sí, está claro. Pero a los tiempos que estamos hoy, Sí, pero es lo que hay. es lo que hay. Entonces, el marketing ha dado una vuelta. Allí no has puesto el arroz todavía. Lo pongo ya. cuando- Igual nos convendría, ¿no? Por Sí. ir un poco avanzando. Si es que hablo mucho. No le puse todo el caldo. Lo tenemos en temperatura. Vale, métele más. Uno más y Sí. otro más. Este tipo de olla Ahí está el funciona bien con la inducción también. Ahí Sí, está el esta máximo, sí. ¿vale? Que esa es de hierro o de aluminio. De hierro fundido. Lo único que va forrada por Vale. dentro de cerámica. Vale, vale, vale. La verdad Sí, que es ¿las de una aluminio pasada. no funcionan bien con la inducción o también? Vale, Yo creo que ya lo no. tiene controlado. Yo creo que no. Ya está el tiempo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, lo voy a acabar de terminar de La secar. mezcla, ¿vale? No sé. ¿Qué es lo que te ha dicho ahora tu amigo Rodrigo? Me ha dicho que estamos en tiempo. Vale, porque él es el que lleva el cronómetro, ¿no? Y tú eres el que le vas diciendo... Correcto. Ya, Ah, el ayudante se ha buscado un ayudante Claro, también. claro. Es una cadena. Es que a mí lo que me estaba sorprendiendo es que no habías probado en ningún momento el grano de arroz. Ahora sí que te veo probarlo. Para mí está perfecto. Con lo que le queda alrededor de casi el minuto, lo apago, lo seco, le digo que baje en temperatura y entonces introduzco el oro. Y luego la ostra, que la tengo por aquí cerquita. Primero pones el oro y después la ostra. Yo pensaba que el oro sería el final porque está como tan endeble que... Bueno, a ver, le dejo que pierda un poco de temperatura, porque si no, en la misma temperatura Ya. me puede hacer juego Vale, vale. con el oro. Aquí voy a ver que tenga temperatura esto. Una cuchara para probarlo. Otra más, vale. Te voy a buscar allá. O te limpio una. Vale. Mira. Acá una hermosura. Esto, a ver si chuta. Ponelo al máximo. Me falta sal. No tiene nada. Ahí tienes sal. Aquí he hecho un caldo de ave. Gracias. Y viene sin sal, por eso le estoy añadiendo ahora la sal. En cuanto suba de temperatura, lo bueno que tenemos con estas ollas es que nos coge mucha temperatura. Y esto ya... Entiendo que en este segundo arroz que nos estás preparando en la olla vas a jugar mucho con el color, ¿no? Porque veo ya por ahí unos salmonetes. Sí. Al final, creo que todo influye, ¿no? Influye la vajilla, influye... Hay muchos factores que cuando estamos hablando de estética, pues influye todo, hasta el entorno, donde te vas a... ¿Has apagado el a fuego sentar. por completo? Sí. Ahora Pero ya- yo veo todavía un poquito de caldo, ¿no? Pero- Esto terminará de absorberse ahora. Yo creo que sí, porque Vale. tenemos mucha potencia, retiene bastante calor. Parece que sea comercial, ¿eh? No, es que nos tienes a todos enamorados, de Pero verdad. Es yo creo una cosa que al tan tener bonito, esto así, es seguro tan bonito que el me está producto. aguantando el calor y el arroz seguramente se siga cocinando. Por lo tanto, para no darle ya ese toque... Vemos que sale alrededor, no sé si se ve en la tele, sí que se ve. Esa espumita que sale alrededor, eso es fruto también de la gamba, ¿no? El coral de la gamba, ¿no? ¿Qué? Totalmente. Eso es el... ¿O es el sofrito? No, eso es gamba Es total. gamba. Sí, sí. Dices gamba que la he pagado yo. Es gamba que le he pagado yo. Sí, sí. Bueno, y cuando tú haces al amigo de Florentino, que no quieres decir su nombre, este arroz... Hay muchos más, ¿eh? Pero tampoco bueno. nos quieres decir los nombres. Bueno, he trabajado para Sergio García, golfista, Pepín Liria. Le cociné a Pepe Mujica cuando vino a Valencia. Le hice un arroz al señoret. Ah, sí. Sí, muy buena persona, la verdad. Y cuando tú tienes que hacer estos arroces y cobrarlos... A ver, aquí nos han dicho cuánto costaba el paellero en Etegar. No te dé vergüenza ahora decirnos cuánto No, tienes no, que cobrar por esa paella. nada. Esa paella es para 4 personas, ¿no? O para 3. Pues depende del hambre que tengas, porque yo ahora mismo le echaba y igual me la acababa. Esta yo la trabajo para máximo 4 personas, máximo. Estaríamos hablando de dos personas con hambre o 3. ¿Vale? No, pero no te escapes, dinos cuánto cobrarías tú por esa paella y luego ya veremos entre cuánto dividimos la Nada, factura. es algo que no escondo. Este sale a unos 60 euros la ración. Muy bien. Estamos hablando de, como había explicado, tanto el caldo... Pues que como- sepáis que me la voy a comer yo. Sí, con gusto. Claro, por eso me decías tú que sí, que el polvo de oro puede costar, pero en realidad donde tú has puesto el dinero es en el fondo, ¿no? En el fondo. Hombre, en el fondo estamos hablando a coste de entre 60 y 65 euros.
Para una paella, Para una simplemente. Porque en esta paella habrás puesto ¿cuántos litros de caldo? Aquí le he puesto, porque me lo he medido fuera, Litro y medio. litro y medio, quizá un poquito más. Y para hacer ese litro y medio de caldo, ¿cuánto has necesitado de gamba? Pues 1 kilo 100, 1 kilo 200. Entera, ¿eh? La he hecho entera. La echas entera, pero el calibre puedes permitirte que sea un calibre más pequeñito, ¿no? El pequeño. El calibre no importa. No, claro, correcto. Incluso si son esas gambas que llevan a veces un poquito más. ¿No le hemos puesto el arroz todavía? Sí, sí. Ah, vale, estás haciendo el aire, perdona. Incluso si son esas gambas que vienen un poquito rotas o tal, también te sirven, ¿no? También. Sí, sí. Y una pregunta, cuando has hecho ese caldo con las gambas, ¿tú has sofrito un poquito las gambas o no las sofríes? Sí, yo primero hago un sofrito de ajo. Sí. Para dar un poquito de gusto y luego sofrío la gamba. Vale. Y cuando la tengo bien sofrita, lo que hago es ya añadirle agua y a reducir. Vale. Igual que en el ¿Cuánta fondo. agua por cada kilo? ¿Cuánta agua? Yo en este le he echado 3,5 litros por 1 kilo de gamba. Por 1 kilo de gamba. Ajo, gamba sofrita, una vez que has sofrito un poquito, que sí que sofrís un poquito la gamba después del ajo, ¿no? Ujú. Añades el agua. ¿Correcto? ¿Y cuánto tiempo? El agua fría. Agua fría. Esperas a que arranque la ebullición y una vez que arranca la ebullición, ¿durante cuánto tiempo tiene que hervir? Pues aquí jugamos con una ventaja, que como no tenemos ningún tipo de pescado que nos pueda soltar... Ya, esos aromas amargos un eso, poquito. Correcto, aquí puedo jugar hasta que la gamba sea blanca, casi. Ya. Entonces yo lo tengo alrededor de 35 minutos o algo así. Bueno, tampoco tanto. Sí, Y tampoco una vez que acabas con los 35 minutos, ¿dejas infusionar la gamba? Correcto. Infusionar significa que paramos el fuego, dejamos la gamba dentro y sin que hierva dejamos hasta que hasta que se enfríe del todo, Hasta ¿no? que se enfríe. Que pueden tardar 3 o 4 horas a veces, según Al lo final, grande que sea la cazuela, claro. Si te organizas, es un poco, pues terminas por la noche, la tapas, te acuestas y al día siguiente ya está infusionada. la tienes. Muy bien. muy y bien. ahí ya lo que hago es lo cuelo y con lo que hago es machacarla, pero no trituro Ya. la gamba, solo le saco el extracto, por así decirlo. Ya está. Voy a montarlo. Vamos ¿Os allá. parece bien? Bueno, Acá. Ahí tenés. ahora me controlas ese arroz. Sí. Sara, ahora nos haces una foto con... Rubén. Esta vez, Vale, le falta. sí, me falta un poco de color a eso, pero bueno, le falta un poquito. ¿Habéis puesto tiempo ahí? Sí, lo están controlando. Vale. Sí, sí. Bueno, esta vez le voy a poner la ostra ¿Cuánto primero. Como me lo has dicho, 8. No, yo... el orden va a dar Sí. igual. No creo que modifique el sabor. Y ahora cuando nos comamos eso, necesariamente tenemos que comernos primero la ostra y después cucharada de arroz, ¿no? Correcto. Al final lo que vas a encontrar son sabores de la mar. Que creo también que me identifica, que ha sido un poco... Pues donde... Cuando empezaba a cocinar arroces y demás, pues donde más me gustaba y demás, quizá por familia, pues era el tema de la mar. Esto es una ostra rizada francesa. Pero no es guillardó, ¿no? No. Vale, y Pero ahora es el bueno, esto va un momento... poco al gusto. Sí. Y ahora pues nada, ahora os enseño la laminita de oro. No respiréis, no es broma. ¿Vale? Incluso ahí podéis ver lo frágil que es. Vale, 12 euritos. Ya que se cobran 60 euros, pues por lo menos Sí, que los valga. Que seamos... Claro que sí. Claro que sí. Este oro se funde a 1200 grados y luego pasa por unas planchas que lo que hacen es dejarlo Estirarlo. pues como lo veis. Y cuando lo comemos, este oro no nos va a dar un sabor especial. Nada, Es verdad que apenas el aire que hay sí, te impide a ti repartirlo como te gustaría, ¿no? sí, pero bueno, no pasa nada. Ponlo por aquí porque por las fotos se verá mejor. Vale. El mismo calor del arroz. Lo va me- fundiendo. Sí.
Un pincel. Pincel. ¿Cómo va? Lleva 10 minutos, ¿vale? ¿Lleva? 10 minutos. Es que nos hemos puesto a hablar. 12, 13. ¿Vale? Vale. Vale, pues yo lo voy a poner tal y como yo lo sirvo, que sería una hojita más aquí y otra aquí. Vale. Y ya pues nada. Así quedaría el resultado final. Os digo una cosa, yo venía seducido por la estética y ahora lo que me tiene loco es probar el arroz con ese fondo de gamba, Pues la verdad que eso, que tengo unas ganas de probarlo. ¿no? eso me halaga, sinceramente, porque al final esto no es ya solo el arroz con oro, sino que encima sepa bien, ¿no? Claro, es que yo no imaginé, la verdad, que volcaras tanto cariño en el fondo. Tal vez porque, bueno, ya es tan poderosa la imagen del arroz con las ostras y con el oro que digamos que te quedas un poco Claro. obvias lo demás, pero Pues este sería el Bueno. arroz con oro. ¿puedo probarlo ya ese grano? Vamos, estoy ¿Es el deseando, momento? estoy deseando. ¿Debo de comer primero la ostra o El puedo...? el orden es un poco libre. Pues yo me voy a tirar por el arroz. Perfecto. Porque de verdad quiero... Yo prefiero que pruebes el Dime. arroz para que la ostra Claro. no interrumpa. Efectivamente, porque si estoy tan preocupado por cómo es el sabor de ese fondo de gamba... Vamos a ver. Mírame eso. Vale, Mírame. vale. Tengo una cuchara limpia. Veo que el grosor es tremendamente fino. ¿Me puedes traer Rubén? cucharas de adentro? Fíjate ¿Perdón? si hay Sí. por ahí. El grosor es tremendamente fino. Sí, más. Apenas 2 granos o 3 en la misma capa de arroz. La rola le falta un poco. Se le puso un poquito más de sal, ¿vale? ¿Sí? ¿Quiere que le ponga Ah. algo de Pelín tomate más. para darle color? ¿Algo de tomate para No, darle un color? pelín de No. sal. Vale. Es fantástico el sabor potente y eso que he cogido del centro. Seguramente que ahora cuando me vaya hacia los extremos, ¿no? Todavía... Sí. A ver, es una faena dura, alguien tenía que hacerla y yo no soy de huir responsabilidades. O sea que en mi familia somos así, asumimos los compromisos. Tú también la has probado. Está fantástico y de verdad me encanta ese sabor potente, rotundo de gamba roja de Denia. Un aplauso para Rubén por el esfuerzo que ha hecho. Gracias. Esto lo tenemos enseguida ya también. Nos sentamos y así podemos ver todos cómo va el siguiente arroz que le has llamado arroz de... Pues arroz de temporada y Vale, eso nos sirve para el fresol synapse y para el de bledes. Hombre, especifica un poco, Rubén. bueno, pues el arroz de la abuela. Oye, que me lo tengo que inventar porque no le había puesto arroz, Vale, porque no vale. le había puesto nombre. Pero bueno, he querido jugar un poco con los elementos que nos da la tierra en esta temporada. Mira, aquí hay un poco... Aquí está un poco mi familia, ¿no? Por parte paterna, ¿Eres joyeros o qué? no, era marinero, mi abuelo era marinero Ah. y, bueno, pescador. Y entonces siempre he tenido esa cultura de ver a mi abuelo con el pescado, limpiando el pescado, cocinándolo y tal. Y por otra parte, por la parte materna, ha sido, pues, de la huerta, ha sido labrador, ha sido regador y teníamos siempre ese producto ¿De la huerta tierra, de dónde? del Horta Sur de Aldaya. Aldaya. Entonces teníamos siempre en casa ese producto de primera mano, tanto de tierra como por el mar. Entonces, pues bueno, hoy cuando me ofreciste esta oportunidad, pues pensé en hacer ese homenaje, ¿no? a Fenollar y a Tomás, que son mis dos apellidos. Y estás ahora, has levantado el aire, ¿no? Ujú. ¿Se ve? Sí, yo creo que sí que se ha visto, ¿no? Sí. Cómo se estaba levantando. Que habías puesto, aparte de lecitina de soja, que nos ha quedado claro que sí. Sí. Bueno, ahí ¿Qué se ve. más? Yo lo veo. Vale. Rubén, ¿qué había en ese líquido que habéis? ¿Sí? ¿Afuera? No. ¿No? Faltan 2 minutos o así. Vale. Ese líquido lo que lleva es castaña al horno, luego la he troceado, la he reducido con agua, un pelín de sal para potenciarle un poquito más el sabor y ya está, hecho con ese jugo. Eso sí, la castaña ha estado toda la noche en remojo con el agua. Claro. Y nada, y ahora ya lo hemos metido con la lecetina y se levanta. Después de asado. Sí. Después de asado toda La una he noche. troceado, le he puesto agua y ya está toda la noche reposando. Y luego haces una vez la castaña
ya asada, lo que has hecho en realidad es una especie de horchata de castaña, Correcto, ¿no? correcto. Hay Sí, una un técnica con la que zumito. haríamos una horchata de chufa, has hecho una horchata de castaña. Correcto. Nada, vamos bien. Voy a Sí, ver. míralo. ¿Esta está limpia? Sí. Vale. Yo creo que ya está. Ya está. ¿Fuera? Sí. Espera. Me da falta algún cucharón o alguna cosita para coger el arroz. Mira, estas Ya ollas. lo tenemos. Y ahora a mí me da un miedo esos recipientes porque tienen mucha inercia térmica. Correcto. Y a poco que lo dejas- si lo probaras ahora, si quieres probarlo, Claro. verás como tiene ese puntito. A ver, coja Esta está una limpia, cuchara. esta está limpia. ¿Esta está limpia? Esta está limpia. Verás como está en ese proceso que le pueden faltar a lo mejor un minuto y medio, que se lo voy a dejar porque el calor. Lo primero que veo es que no le has puesto colorante. No. ¿No le Ne- pones nunca colorante a los Sí, arroces? sí o- les pongo. le hago Pero una hoy se te ha infusión. olvidado. No. Vale. A este en concreto no le quiero poner colorante. Vale. ¿Vale? Porque vamos a jugar también con flores, vamos a jugar con un plato negro. Sí. Yo creo que la Vale. combinación. Vale, A ahí ver, está. yo es que ¿Te vale? yo creo que ya está. Pues lo vamos a emplatar. Un minuto más. Podríamos darle un minuto más. Claro, te he dicho que lo vas a probar a Podríamos. falta de un minuto. Bueno, Pero- tenemos una variedad de arroz que nos Eso es la... albufera, ¿no? Albufera, La albufera sabes que resiste muy bien Claro. el reposo. claro. Lo puedes servir, ¿eh? Yo, Sí. yo lo veo un buen punto ya. Pues lo voy a servir, lo vamos a emplatar y vemos cómo queda. Los brotes, las flores. Permiso. ¿Querés flores, brotes? Sí, y cheminé. ¿Y qué? Cheminé para limpiar el plato. Con unos Papel. cucharones, Vale. que se vea. Veo que vais a adornarlo también usando germinados. ¿Cómo, perdón? Que vais a utilizar también germinados. Sí, como estábamos hablando de la estética y Sí. pues bueno, yo creo que voy a darle un poquito de calor. Gracias. Vale. Vale. Está sacando ahora estos unos lomos de... Del mismo magret, lo que cuando lo hemos cortado, Sí. pues me he reservado estos lomos para luego emplatar al final. A mí me gusta mucho poner el producto que hemos trabajado, pues rollo modo tataki o... Y ahora pues nada, vamos a jugar con un poquito de micromezclum y luego pondremos el aire. Mira qué hojita más chula. No me gusta. Vale, ¿el aire lo tengo preparado? Sí, acá. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Y el aire lo tengo aquí. No sé si tapará a lo mejor. Vale. Ahí. Perfecto. Se ve perfecto. Hermoso. Y este sería el resultado del meloso. Quiero probar. Míralo ahí. Hermoso. Quiero probarlo ahora por ver si ha evolucionado o no. ¿eh? No, es verdad. Es una otra excusa para robar otra cucharada, pero no. Quiero probar, ver cómo ha evolucionado el grano de albufera.
me ratifico. No ha habido evolución. La albufera es así, resiste muy bien la sobrecocción. Es verdad que estos recipientes son criminales, son muy agresivos, o no, según como lo quieras ver, ¿no? Pero frente a ese Lo miedo que son. siempre tenemos de que se nos vaya, son agresivos. Pero la albufera ha mantenido muy bien el reposo, no ha evolucionado y yo lo encuentro exactamente igual ahora que un minuto antes o 2 minutos antes cuando Eso lo he es, probado desde eso el es lo que Perolé. nos brinda esta la variedad de albufera. Sí. Pues nada. Antes que nada, y antes de despedir a Rubén, os voy a pedir, por favor, que me ayudéis a homenajear a los chicos que han estado con nosotros. A Nadia, subid por aquí, por favor. A Nadia, a Fernando, a Federico, a Raúl y a Eddie. Han sido alumnos míos en la Escuela del Mediterráneo Culinary Center. Son unos chicos estupendos, tienen muchísima ilusión y yo se lo quiero agradecer. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a Rubén por enseñarme y por taparme la boca. Yo pensaba que venía a comerme un arroz bonito y me he comido un arroz con un fondo de gambas maravilloso. Un aplauso fuerte para nuestro amigo Rubén. Gracias, Rubén. Nos vemos esta tarde a partir de las 4:30. Hombre.